240 millones de dólares fue lo que robó un chico de tan solo 20 años, el equivalente a 4.100 bitcoins. Durante semanas vivió como si el mundo fuera suyo. Gastaba entre 300 y 500 mil dólares por noche en discotecas. Compraba autos de lujo, relojes y le regalaba cosas caras a mujeres que ni siquiera sabían quién era él. A una de ellas le dio un Lamborghini Urus color rosa, solo porque le parecía bonita, aunque ella luego le dijo que tenía novio. Pero antes, suscríbete porque esta historia te dejará loquísimo. Su nombre es Malcolm Lam, con una cara de niño, pero una mirada que esconde locura. Viajó desde Singapur a Los Ángeles con una visa de turista por 90 días, pero no fue a conocer Disney, fue con un plan y directo a hacer historia. Aunque Malcolm Lam no era un hacker, era algo peor, un manipulador nato. De esos que te dicen, tranquilo, yo lo arreglo, mientras te desmantelan la vida. Hizo todo con una laptop, una llamada y un plan tan simple que asusta. Su objetivo era robar un millonario que tuviese toda su riqueza en criptomonedas, sin armas, sin violencia, sin una gota de sudor, solo con psicología, ansiedad y un teléfono. Y lo más loco fue que lo logró. Así que te voy a contar a detalle cómo fue que Malcolm Lam logró hacer uno de los robos millonarios más grandes del mundo. La mayoría imagina que Lam era un hacker rodeado de pantallas negras, líneas de código y mucho café, pero la realidad es que no. Malcolm Lam no necesitó nada de eso, ni malwares, ni virus, ni habilidades de película. Solo necesitó entender cómo funciona el cerebro ante una situación de peligro. Todo comenzó con una base de datos filtrada de un exchange quebrado, llamado Genesis. Miles de nombres, correos, transacciones. Entre ellos destacaba un perfil, con operaciones millonarias desde los primeros días del Bitcoin. Lo llamaban Charlie, y era el blanco perfecto. Lam sabía que no tenía que hackear sistemas, tenía que hackear personas. Junto a su socio, Yandil Serrano, alias Versace God, idearon un plan simple, rápido y perversamente inteligente. Primero le llenaron el celular a Charlie de notificaciones falsas, alerta de acceso, intento de cambio de contraseña, advertencias de seguridad, hasta que el tipo entró en pánico y justo ahí lo llamaron. Hola, somos el equipo de seguridad de Google. Tu cuenta fue comprometida. Necesitamos verificar tu identidad. Y Charlie, mientras en ese momento de desesperación, les dio el código de verificación. Y ese fue el peor error. Con ese solo paso, Lam y Versace ya estaban dentro de su vida digital. Email, OneDrive, archivos, contraseña, todo. Y entre miles de documentos encontraron oro. Capturas que mostraban que una cuenta activa con más de 4.100 bitcoins en la plataforma de Gemini. Y ahí vino la segunda llamada, esta vez fingiendo ser agentes de seguridad de Gemini. Le pidieron instalar un programa de acceso remoto, AnyDesk. Para los que no saben, este es un programa que lo que hace es duplicar la vista de tu ordenador en la pantalla de otra persona y te permite tomar el control de la computadora. Charlie, convencido de que lo estaban ayudando, aceptó y mientras hablaba por teléfono con Lam. Su socio ya estaba dentro de su computadora y le dijeron: para verificar tu identidad necesitamos que escribas la clave privada en tu pantalla. Y Charlie lo hizo. En ese instante, Malcolm Lam apretó el botón de Enter. Fue el robo perfecto, tan limpio, tan silencioso, que ni siquiera la víctima entendió lo que había pasado, hasta que abrió su cuenta y vio cero. Malcolm Lam no trabajaba solo. Ninguna mente brillante del caos opera sin su pequeño club de inadaptados. Su equipo no se conocía en persona, se conocieron en Discord, ese lugar donde crean comunidades para jugar y compartir ideas, y a veces para organizar crímenes millonarios. Allí nació la Banda del Patio, un grupo de jóvenes con alias de videojuegos y ambiciones de magnate. Entre ellos estaba Yandil Serrano, alias Versace God, el tipo con el ego más grande del mundo, el que pensaba que un Lamborghini era una inversión. También estaba Virtual, Danish K y un misterioso Shen, de quien nadie sabe si era real, ya que nunca se conoció su identidad real. La mayoría de estos chicos tenían entre 19 y 20 años. El grupo funcionaba como una pequeña empresa. Lam era el cerebro, Versace el ejecutador y los demás los encargados del lavado, los intercambios, las billeteras, el lado técnico de la operación. Su comunicación era constante, llamadas, chat cifrado, memes, bromas internas, hasta que el golpe se concretó. Después del robo, el chat se volvió un carnaval. Emojis de fuego, felicitas, promesas de cambiar vidas para siempre. Pero el cambio les duró muy poco tiempo, porque cuando tienes 240 millones de dólares y cero madurez emocional, el siguiente paso no es esconderte, es presumirte. Y fue ahí donde todo comenzó a quebrarse. Lo que no sabían era que, mientras ellos se creían intocables, alguien en algún rincón de internet ya estaba mirando y pronto iba a empezar a seguirles el rastro.
De la noche a la mañana, Marlon Lam pasó de vivir en un apartamento común a dormir en mansiones con vista al mar. Un chico con cara de estudiante que de repente gastaba como un rapero en los Grammys. El plan había salido perfecto. Demasiado perfecto, diría yo. Y cuando el dinero llega rápido, la caída también llega rápido. Lam se volvió adicto a los lujos instantáneos. Fiestas privadas, botellas de champañas con bengalas, carteles luminosos con su nombre, $500,000 en una sola noche, regalos a modelos que ni sabían cómo se llamaban. Una de ellas, Leila Bauer, quien recibió nada más y nada menos que un Lamborghini Urus de color rosa. Y ella le dijo que estaba saliendo con otro hombre. ¿Y qué hizo Lam? Igual se la regaló, porque cuando el ego manda, la lógica muere. Mientras tanto, su socio Versace se iba de vacaciones a las Maldivas, posteando fotos con su novia en jets privados y autos de lujo. Beach Dog le alquilaba Ferrari a toda su familia y el dinero fluía como si nunca fuera a acabarse. El problema no era el robo, era la necesidad de ser visto, de demostrarse al mundo que eran alguien. Un ejército de millonarios sin pasado, sin futuro y con cero sentido de riesgo. Lam alquiló una mansión por $68,000 al mes y otra por $45,000 al mes y llegó a tener 31 autos de lujo, algunos valuados en más de 3 millones. Ferrari, Lamborghini, Porsche personalizados. El chico que un año antes pedía permiso para salir de su país, ahora jugaba a ser Tony Stark con dinero robado. Pero hay una regla que nunca falla: cuanto más brillas, más fácil es verte. Y entre tanto derroche, una pregunta comenzó a flotar en el aire: ¿cómo hacen para gastar millones en relojes, yates y autos sin que nadie te pregunte de dónde salió todo ese dinero? Ese fue el punto donde el paraíso empezó a romperse, porque una cosa es robar criptomonedas y otra muy distinta a lavarlas sin dejar rastro. Y en ese intento de borrar sus huellas, dejaron la pista perfecta para que alguien los encontrara, alguien que no usaba placa, ni pistola, ni uniforme, solo un teclado y una obsesión. Su nombre era Zach Expe. No trabajaba en ninguna agencia, no cobraba de ningún gobierno, era un investigador forense de blockchain. Años atrás, Zach había sido estafado en cripto, le robaron sus ahorros. Desde entonces, rastrear a estafadores se convirtió en su cruzada personal. Una mañana, mientras esperaba abordar un avión, sonó su laptop, una alerta, una billetera que llevaba años sin moverse. Acaba de recibir una gran suma de dinero, después otra y otra más. Zach supo enseguida: alguien estaba moviendo dinero sucio y empezó a tirar del hilo, transacción por transacción, dirección por dirección, horas y horas frente a una pantalla. Y entonces apareció la prueba definitiva: un video, un clip de 90 minutos filtrado en un grupo de Discord, grabado por los propios ladrones mientras hacían el hackeo, entrando a la computadora de su víctima y transfiriendo los fondos. Esa necesidad infantil de presumir fue lo que realmente los condenó. Zach de inmediato lo compartió con el FBI, con Gemini y con las víctimas. Y en cuestión de días, lo que era una historia de hacker anónimo se transformó en una investigación federal. Mientras los chicos jugaban a ser millonarios en mansiones con vista al mar, Zach ya los estaba cazando. El principio del fin llegó sin persecuciones, solo con un pasaporte en un aeropuerto y una alerta internacional. El 18 de septiembre del 2024, Yandil Serrano regresaba de sus vacaciones en Maldivas, sin sospechar que su boleto de regreso era solo de ida a prisión. Cuando aterrizó en Los Ángeles, los agentes lo esperaban, pero mientras lo esposaban, su novia envió un mensaje que sellaría el destino de todos. Lo atraparon. A más de 3.000 kilómetros, en una mansión de Miami, Marlon Lam leyó el mensaje y entendió que el juego había terminado, pero ya era tarde. El FBI tenía su ubicación exacta. Esa misma noche, una caravana de agentes federales irrumpió en su mansión en Hibiscus Island, una de las zonas más exclusivas de la Florida, y él está ahí, el hacker de los $240 millones, esposado, rodeado de relojes, autos de lujo y una colección de bolsos de diseñador que valían más que su libertad. En los allanamientos se incautaron 10 de los 31 autos de alta gama, relojes valuados en cientos de miles de dólares, billeteras digitales con parte del botín y pruebas que demostraban que el resto del dinero, más de $100 millones, estaban perdidos. 70 millones recuperados, el resto nadie sabe en dónde está. Hoy Marlon Lam permanece en prisión preventiva en Virginia, esperando juicio y enfrentando una posible cadena de hasta 40 años de cárcel y una multa del doble de lo robado. La historia no terminó ahí. Alrededor del caso, otros nombres comenzaron a caer y hasta un secuestro vinculado al botín. Esto dejó claro que el dinero robado todavía seguía tentando a más de uno. Marlon Lam no cayó por el FBI, cayó por sí mismo, por el ego, esa necesidad de ser visto y demostrar que era más listo que todo. Robó $240 millones solo para llenar un vacío que ningún número podía tapar. Pero si creen que esta historia es impresionante, ver a ver cómo este grupo de argentinos robaron más de $20 millones en el Banco del Río y desapareció bajo tierra. Una fuga tan perfecta que hizo historia. Te dejo acá el video del robo del siglo en Argentina. Nos vemos ahí. Y por cierto, suscríbete.